Esto es sexplagiars.es. Miles de placeres, un solo clic. ¿Jugamos? Bienvenidos a The Debate. Imagina por un momento un número de acrobacia en la cuerda floja. La típica imagen de tensión máxima, claro. Exacto. Normalmente, cuando miramos hacia arriba maravillados, toda nuestra atención se centra en el equilibrista. Vemos cómo hace esos microajustes con el cuerpo, cómo sostiene la pértiga, cómo da cada paso con una precisión milimétrica. Instintivamente pensamos que ahí está el control absoluto, ¿no? Que esa persona domina la situación. Ya, pero casi siempre ignoramos a la persona que está abajo, al que está en la plataforma sosteniendo la tensión del cable en el punto de anclaje. Fíjate que ahí va. Si esa persona de abajo decide soltar la cuerda o simplemente aflojarla un solo centímetro, toda la estructura colapsa al instante. O sea, el equilibrista en realidad solo tiene la ilusión del control. Es el anclaje quien le ha concedido un escenario estable donde operar. Totalmente. Y esa ilusión óptica, esa percepción engañosa de dónde reside verdaderamente el poder, es exactamente el terreno resbaladizo en el que vamos a entrar hoy. Hoy vamos a adentrarnos en la psicología y las dinámicas de poder dentro de las prácticas de dominación y sumisión, el BDSM. Un tema con mucha tela que cortar, desde luego. Muchísima. Queremos analizar cómo este intercambio consensuado redefine conceptos tradicionales como la autonomía y la vulnerabilidad erótica. Y la discrepancia intelectual que nos trae aquí es fascinante. En una dinámica de poder consensuada, ¿quién ostenta verdaderamente el control? Esa es la gran pregunta. Sí, y este análisis surge de examinar a fondo guías empíricas y materiales para principiantes, de plataformas especializadas como Sexplagiars, cruzados con datos sociológicos recientes aquí en España. Y bueno, mi posición hoy es muy clara. Yo sostengo que el verdadero poder, la intensidad y la carga cognitiva de la dinámica radican en el rol activo, protector y planificador del dominante. Ya. Y yo por mi parte vengo a defender una perspectiva diametralmente opuesta. Yo argumentaré que el poder absoluto pertenece al sumiso, ya que su vulnerabilidad voluntaria y su capacidad de veto dictan todas las reglas del juego. Bueno, pues empecemos sentando las bases de por qué veo al dominante como el motor real de todo esto. Fíjate que el control que ejerce el dominante no es ni de lejos una simple imposición física. No, claro, es mucho más sutil. El dominante no manda, cuida. Para que esto funcione, asume una carga ejecutiva bestial. Sí, tiene que estar a 1000 cosas a la vez. Exacto. Tiene que estar observando constantemente la dilatación de las pupilas, el ritmo de la respiración, el tono muscular del otro. Requiere un nivel de empatía casi clínico. La planificación meticulosa del encuentro, saber hasta qué milímetro empujar la psique del otro y en qué microsegundo retroceder. Eso es ser el arquitecto de la experiencia. Y quien diseña el edificio tiene el poder. Hombre, a ver, entiendo por qué lo enfocas así, y la idea del arquitecto es buena, pero déjame darle la vuelta. Para mí, la premisa fundamental aquí es que el poder es cedido, no impuesto. Ya, pero ¿cedido a quién? Al dominante. Sí, pero escúchame, esto es clave a nivel psicológico. Ceder el control no es un acto de debilidad, es una elección altamente consciente y neurológicamente hablando es muy liberadora. ¿Liberadora en qué sentido? ¿Por la ausencia de responsabilidad, te refieres? Exacto. Veámoslo desde la neurobiología del estrés. O sea, vivimos en una sociedad que nos exige estar hipervigilantes, tomar cientos de decisiones al día. Al ceder el control, el sumiso reduce drásticamente su estrés cognitivo. Apaga, por así decirlo, la corteza prefrontal, la parte del cerebro encargada de la toma de decisiones. Vale, apaga la toma de decisiones. Sí, pero, y aquí está mi punto central, ostenta el poder real porque es él quien traza la caja de arena. Al poseer la herramienta del veto absoluto antes de empezar, tiene literalmente la última palabra sobre la realidad que ambos van a construir. El dominante solo puede operar o hacer de arquitecto dentro de los límites de propiedad que el sumiso le ha probado previamente. Espera, déjame pararte ahí. Hablas de trazar límites antes de empezar, y eso es innegable en la fase de negociación. Pero una vez que la dinámica arranca, la neurobiología del sumiso cambia por completo. Claro, entra en lo que se llama el subspace. Exactamente. Entra en un estado de vulnerabilidad extrema, el espacio del sumiso. Es un estado de trance alterado donde las endorfinas y la dopamina inundan el cerebro, disminuyendo la capacidad racional para evaluar el peligro real. Sí, el trance existe, es un hecho clínico comprobado. Pues a ver si estamos de acuerdo en que entra en trance quien asume el peso cognitivo de mantener la escena viva y segura. El dominante. Vuelvo a la metáfora del inicio, pero llevémosla a un vuelo comercial en medio de una tormenta. Compara el dominante con el piloto. Vale, te sigo. Es cierto que el pasajero, el sumiso, en este caso, ha elegido el destino al comprar el billete. Ha dicho, quiero ir a este límite y no más allá.
Pero una vez que las puertas se cierran y el avión despega, es el piloto quien tiene que lidiar con las turbulencias. El control mental necesario por parte del dominante para no dejarse llevar por su propia adrenalina, para mantener un autocontrol emocional férreo y no traspasar las líneas rojas. Ya veo por dónde vas. Eso es la manifestación más pura de poder. El pasajero puede permitirse el lujo del subspace precisamente porque el piloto está asumiendo toda la carga ejecutiva. O sea, no te lo compro. Es una analogía preciosa, de verdad. Pero tiene una falla estructural crítica. ¿Ah, sí? ¿Cuál? En un avión comercial, si el pasajero entra en pánico en medio de una turbulencia severa, no tiene un botón en su reposabrazos que congele el avión en el aire. En el BDSM sí lo tiene. Y eso cambia por completo la direccionalidad del poder y anula tu idea de que el piloto es el soberano absoluto. Vale, te refieres a las mecánicas de seguridad, a la palabra de seguridad. Exactamente. Y no lo digo como un simple tecnicismo, sino por su peso psicológico real. Todos conocemos el sistema del semáforo. Verde para seguir, amarillo para pedir que se reduzca la intensidad y rojo para detener la acción de manera fulminante. Un estándar absoluto, sí. Claro, no necesitamos explicar qué es un semáforo, pero sí necesitamos entender cómo altera la balanza de poder. Saber que tienes ese freno de mano te permite acelerar a fondo. El hecho de que el sumiso dicte qué comportamientos son un límite infranqueable y tenga el poder de dinamitar la escena en el milisegundo que desee pronunciando una sola palabra, demuestra que el control fluye de abajo hacia arriba. Bueno, fluye de abajo hacia arriba, hasta cierto punto. El dominante organiza, pilota, sí, pero el sumiso tiene el botón de apagado de los motores. O sea, el dominante propone, pero el sumiso dispone. Vale. A ver, es un argumento convincente. El veto absoluto existe, te lo concedo. Pero fíjate en la carga que eso le impone al dominante. Introducir a alguien en dinámicas de privación sensorial o usar restricciones de movimiento requiere construir una narrativa física y emocional muy delicada. Completamente de acuerdo, es un arte. Las guías siempre le convienen empezar con restricciones suaves, ¿no? Tal vez vendar los ojos. Pues si el dominante no calibra bien, si no lee la tensión muscular del sumiso y provoca que éste tenga que gritar rojo, el dominante ha fracasado. Ya, es un fallo de calibración, ¿sí? La carga de que ese botón de emergencia no tenga que usarse nunca recae enteramente sobre los hombros del dominante. Lograr mantener al sumiso en ese filo de la navaja, sin que caiga en el pánico, sostener esa ilusión, eso es verdaderamente detentar el poder. Pero fíjate, escucha tus propias palabras. Dices, para que el botón no tenga que usarse. ¿No te das cuenta de lo que eso implica a nivel de jerarquía? ¿Que es muy responsable? Significa que el comportamiento, la atención y el cuidado del dominante están absoluta y totalmente condicionados por los límites del sumiso. El dominante no actúa con libertad total. Está calibrando cada micromovimiento para no cruzar la línea roja del otro. Claro, es un poder consensuado. Por lo tanto, quien está marcando el ritmo de la danza, de forma invisible pero omnipresente, es la persona que se encuentra sometida. Esa condicionalidad de la que hablas es precisamente lo que eleva el rol del dominante por encima del mero egoísmo sádico. Pero demos un paso atrás, porque para entender cómo opera este poder en la práctica, creo que tenemos que mirar el contexto sociológico. Me parece bien. Hablemos de datos. Esa estructura de seguridad estricta, el famoso semáforo y los límites consensuados es precisamente lo que está sacando esto de la marginalidad y el estigma social. Totalmente. Y los datos que mencionábamos al principio lo respaldan de forma aplastante. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, el 7,9% de los españoles ha practicado dinámicas de dominación y sumisión. Que es un porcentaje nada desdeñable, ojo. Para nada. Y un 73,3% cree que la democratización de la información en Internet ha normalizado estas prácticas. O sea, esto destruye el estigma cultural de que la sumisión es sinónimo de debilidad patológica. Históricamente, someterse se ha visto como una humillación, una pérdida de valor. Sí, como si hubiera algo roto en la persona. Exacto. Pero la realidad estadística y clínica nos muestra que un directivo de una multinacional, alguien que toma decisiones millonarias de lunes a viernes, puede ser perfectamente quien elija el rol de sumiso el fin de semana. Esto invalida por completo el estigma. Es una catarsis elegida, un rol lúdico, no una carencia de poder personal ni un trauma no resuelto. Estoy completamente de acuerdo en que el estigma se desmonta con datos. Pero aquí es donde tu tesis central sobre el poder del sumiso choca contra un muro biológico. A ver, ilumíname. Esa catarsis de la que hablas tiene un precio neuroquímico brutal, y eso nos lleva a un concepto crítico que a menudo se pasa por alto en estas discusiones. Me refiero al aftercare, o los cuidados posteriores, y más concretamente al soft drop. Un fenómeno fascinante, sin duda, y un pilar innegociable de la práctica segura. Son analgésicos naturales. Sí, está literalmente volando. Pero cuando la escena termina y el estímulo desaparece de golpe, el cerebro cae por un precipicio químico. Los niveles de endorfinas se desploman y ahí aparece el subdrop.
El sumiso puede experimentar llanto incontrolable, temblores físicos, una sensación de vacío o tristeza profunda. Es una vulnerabilidad biológica absoluta. Cierto, es un bajón bioquímico muy fuerte. Y aquí va mi pregunta para ti. Si el sumiso es quien realmente tiene el control, si es una muestra de soberanía absoluta, ¿por qué se desmorona neuroquímicamente de esa forma y requiere que el dominante lo rescate? Es que no lo está rescatando de una debilidad, está gestionando el aterrizaje de un viaje que ambos pactaron. Ya, pero fíjate en la asimetría de esa gestión. El dominante tiene que proveer mantas para la regulación térmica, hidratación y una validación emocional incondicional. Tiene que sostener la psique del otro. El acto de cuidar, arropar y reconfortar al sumiso en el aftercare confirma, a mi modo de ver, que el dominante es el eje de gravedad indispensable de este vínculo. No estoy nada de acuerdo con esa lectura. Piénsalo, si el dominante falla ahí, el sumiso se rompe. El poder es ser la persona que ancla al otro a la realidad, cuando su propio cerebro le está jugando una mala pasada química. O sea, es una lectura muy paternalista del aftercare, si me lo permites. Yo lo interpreto de una manera completamente distinta, casi la opuesta, te diría. El aftercare no demuestra que el dominante sea el pilar de poder inamovible, demuestra que, en última instancia, está al servicio del sumiso. Al servicio. A ver, quien provee el cuidado y la seguridad está al servicio. Piénsalo desde la economía del intercambio. El sumiso le ha regalado al dominante la experiencia de ejercer el control. Ha puesto su cuerpo, su neuroquímica y sus emociones a disposición del ego y el disfrute del dominante, ¿no? Vale, sí, como un regalo consensuado. Pues el aftercare es la factura de ese servicio. Es el pago ineludible. El hecho de que el dominante, que hace 5 minutos parecía un dios intocable, deba bajar inmediatamente de su pedestal, arrodillarse literalmente para traer un vaso de agua, abrigar al sumiso y reafirmar su valor, es la prueba definitiva. Es una forma muy mercantilista de verlo, ¿eh? Pero realista. Prueba que el poder visible era un préstamo temporal. En el aftercare, la atención y la devoción recaen íntegramente sobre quien ha hecho el sacrificio psicológico de entregarse. El dominante asiste al sumiso, le sirve para garantizar su bienestar. Eso, amiga mía, es pleitesía, no dominio. Me resulta increíble cómo un mismo acto, el gesto de dar un vaso de agua y un abrazo cálido, puede leerse con dos lupas tan diferentes, como un despliegue de dominio protector y contención o como un acto de servidumbre agradecida. Es que esa dualidad es la magia de la psicología humana. Sí, y creo que esta misma dualidad se traslada a la perfección a los objetos físicos, a cómo las herramientas y los accesorios materializan este poder psicológico en la habitación. Totalmente. Los objetos son grandes catalizadores de esta tensión. Claro. Si revisamos el material y los inventarios para principiantes, vemos herramientas que alteran los sentidos directamente. Hablamos de lubricantes de efecto frío o calor que confunden los receptores nerviosos, o herramientas de impacto suave, como los mini floggers. Sí, elementos muy comunes de inducción sensorial. Desde mi perspectiva, cuando el dominante empuña uno de estos objetos, está extendiendo físicamente su sistema nervioso sobre el otro. Está hackeando, literalmente, la percepción sensorial del sumiso. Si uso un lubricante térmico, yo decido cuándo sientes calor y cuándo sientes frío. Estoy escribiendo la narrativa física del encuentro sobre tu piel. Ya, el control del estímulo, claro. Exacto. El objeto es mi conducto para administrar el control de tu realidad sensorial. Eso es poder tangible, no hay más vueltas que darle. Es innegable que el objeto lo empuña el dominante y genera una reacción biológica inmediata. Pero te invito a mirar el simbolismo de otros accesorios que son absolutamente centrales en el material de estudio que hemos revisado. ¿A cuáles te refieres? Dejemos de lado las herramientas de impacto y miremos, por ejemplo, el collar. El collar con o sin candado. Hombre, un clásico iconográfico, el símbolo definitivo del BDSM. Exacto, es el símbolo definitivo. Pero desgranemos qué es realmente a nivel físico. ¿Es un trozo de cuero o de metal? El dominante cierra el candado alrededor del cuello del sumiso. Visualmente, parece la sumisión definitiva. Lo parece y lo representa. Pero la realidad es que esa elección de llevarlo es una decisión profundamente simbólica y validada desde cero por el sumiso. Ese objeto carece de poder coercitivo real, no somete mágicamente a nadie ni le quita su voluntad para salir corriendo. Solo obtiene significado, peso y poder porque el sumiso le otorga esa autoridad mediante su confianza absoluta. Es, en el fondo, una especie de efecto placebo psicológico. O sea, argumentas que el collar es como la corona de un rey, que no tiene poder intrínseco, solo el que la sociedad, o en este caso el sumiso, decide otorgarle. Exactamente esa es mi tesis. Si el sumiso retira esa validación, si de repente dice la palabra roja, el collar vuelve a ser un simple pedazo de cuero inerte. No tiene ningún poder vinculante real. Ya, el objeto se despoja de su aura. Eso es.
Y las herramientas que mencionas tú, las térmicas o las de impacto, funcionan bajo el mismo principio exacto. No son armas de sometimiento real, son tótems, conductos a través de los cuales el sumiso ha permitido que fluya la experiencia. La varita no hace al mago, es la creencia del público lo que le da poder a la ilusión, y en este caso, el público, el sumiso, es un participante activo que además ha escrito el guión de esa ilusión. Reconozco que es una analogía muy poética. Llegados a este punto de nuestro análisis, creo que hemos conseguido destilar posiciones enormemente ricas sobre la anatomía de este intercambio de poder. Desde luego, hemos rascado bastante la superficie. Sí, por mi parte, y viendo cómo operan los mecanismos de vulnerabilidad y la carga cognitiva extrema, me reitero en mi posición. La esencia del poder en estas dinámicas radica en la responsabilidad ejecutiva. El dominante asume una carga empática formidable. Orquestar la seguridad física, decodificar las microexpresiones para no empujar a alguien al pánico y, sobre todo, ser el ancla durante el subdrop. Todo eso es un ejercicio de autoridad y protección innegable. Entiendo tu postura, pero yo mantengo firmemente mi perspectiva inicial y creo que ha salido fortalecida por cómo hemos deconstruido la biología y los símbolos. A ver, El verdadero poder, el núcleo inquebrantable de estas dinámicas, reside en la voluntad de cederlo y, crucialmente, en la capacidad de limitarlo. El hecho de que la palabra de seguridad pueda paralizar toda esa maquinaria ejecutiva en un milisegundo demuestra que la autoridad visible es solo un préstamo, una concesión exquisita, sin duda, pero una concesión al fin y al cabo. El sumiso reina desde la sombra de su propia vulnerabilidad. sin embargo, por más que nuestras interpretaciones sobre dónde reside el ápice del poder difieran, hay puntos de convergencia absolutos en la sociología y los textos que hemos examinado hoy. Totalmente. Hay cosas en las que no hay debate posible. Ambos acordamos unánimemente que todo este complejo ecosistema psicológico se desmorona sin tres pilares fundamentales: la confianza mutua, el consentimiento entusiasta y una comunicación previa brutalmente honesta. Como reza uno de los axiomas más importantes del análisis, sin consentimiento no es juego, es abuso. Completamente. Queda clarísimo que, lejos de las caricaturas de la cultura pop, ningún rol es intrínsecamente superior al otro. Son piezas interdependientes de una misma estructura de respeto. No hay sombra sin luz, ni piloto sin pasajero. Reflexionar sobre estas dimensiones nos muestra lo increíblemente sofisticada que puede ser la sexualidad humana cuando se despoja de tabúes. Y es precisamente esa conciencia la que marca la frontera entre explorar un límite psicológico de forma sana y cometer una imprudencia grave. Para aquellos que encuentran fascinante esta tensión y desean hacer la transición de la teoría a la práctica de forma responsable, es vital entender que la arquitectura mental de la que hemos hablado hoy requiere de herramientas físicas precisas, herramientas que no rompan la ilusión de seguridad. Totalmente. Porque un fallo en el equipo físico puede desencadenar un colapso en la confianza psicológica. Y por eso, las guías de iniciación que analizamos hoy insisten tanto en la materialidad del juego. Todo nuestro debate, de hecho, se fundamenta en los recursos empíricos de plataformas expertas como sexplayers.es. Claro, es que la seguridad material es la base de la seguridad mental. Exacto. Entender la diferencia entre un juego seguro y un riesgo real a menudo se reduce a utilizar las herramientas correctas. El catálogo de sexplayers.es no es solo una oferta comercial, es un recurso educativo en sí mismo. Ofrecen kits para principiantes, restricciones suaves y elementos diseñados específicamente para garantizar que esa caja de arena de la que hablábamos sea estructuralmente segura. Una puntualización indispensable, sin duda, es que no puedes construir un espacio de vulnerabilidad absoluta si la venda de los ojos raspa o si unas ataduras de mala calidad cortan la circulación. Plataformas como Sexplayers facilitan enormemente el poder enfocarse en la psicología del juego, sabiendo que el aspecto físico está totalmente cubierto. Te quita ese peso de encima para poder disfrutar, claro. Así es. Y bueno, al final regresamos a nuestra metáfora visual del inicio, la del equilibrista y la cuerda floja. Una imagen que, oye, resume perfectamente nuestra discrepancia y nuestro acuerdo. Sí, quizás al final del día no importe tanto si aplaudimos al equilibrista que camina desafiando la gravedad bajo los focos o a la figura en la sombra que sostiene la tensión del anclaje en el suelo. Lo que realmente importa es que ambos han acordado crear juntos ese espacio suspendido en el aire. La magia y el poder ocurren precisamente en esa tensión compartida. Y con esa imagen vibrando en el aire, dejamos que cada oyente procese estos argumentos y decida por sí mismo dónde cree que reside verdaderamente el equilibrio de poder. Ha sido un placer diseccionar esto contigo. Nos escuchamos en la próxima discusión. ¡Hasta pronto! Suscríbete al canal, activa las notificaciones y déjanos un like y un comentario en este vídeo.